de este enlace. Bien, estemos al tanto del llamado de asistencia. Vamos a grabar esta sesión, por favor. A ver, atentos al llamado. Adela Pasapera. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches, Adela. Andrea Guachua. Buenas noches, doctor. Presente. Hola, Andrea, ¿qué tal a los tiempos? Presente, doctor. Qué bueno, Andrea. Juanita Hurtado. Buenas noches, doctor. Presente. Hola, Juanita, buenas noches, ¿qué tal? Joseph Palomino. Buenas noches, doctor. Presente. Hola, Joseph, buenas noches. Joseph Orihuela. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Joseph. Ángelo Limo. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, Ángelo. Perla Lucas. Buenas noches, doctor. Presente. Hola, Perla, ¿cómo estás? Luciana Alberte. Luciana Albarte. Después, Karina Martínez. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, Karina. Y Anela Medina. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, Yanela. Miguel Melgarejo. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, Miguel. Luis Nieto. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, Luis. Marcelo Ñaupari. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, Marcelo. Sharon Obispo. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, Sharon. Carlos Ochoa. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, Carlos. Ailín Ortega. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, Ailín. Karen Pancorbo. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, Karen. ¿Qué tal, Karen? Y mil disculpas. La semana que estuve con ustedes, esta semana tuve un problema familiar muy intenso. Mil disculpas por no haber estado todas esas prácticas. Y gracias por su comprensión. Sí, fue una circunstancia muy personal de mi familia y gracias por el apoyo. Mil disculpas, amigo. Cristian Párraga. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, Cristian. Paul Leiva. Doctor, buenas noches. Presente. Buenas noches, Paul. John Pérez. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, John. Félix Prado. Buenas noches, doctor. Presente. Van cargando la presentación, por favor. Félix Prado. Buenas noches, Stephanie Pumahuanca. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, Stephanie. Buenas noches, Félix. Félix Prado, gracias. Gracias, disculpa. La desatención. Lilibet Quispe. Presente, doctor. Buenas noches. Doctor, Hola, disculpe. Lilibet. Sí, Mi compañera Narvarte escribió por interno que sí está presente. Sí, vi ese mensaje. Gracias. No, ¿por qué? Tabitha Laureano. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, Tabitha. Sí, por favor, ¿puede ir cargando ya la presentación? A ver cómo vamos. Por favor, si pudieran cargar ya la presentación que se va a desarrollar.
para hacer los comentarios. A los expositores, por favor. Ya, gracias. Sí, justo estoy esperando a que mis compañeros compartan, por favor. Un ratito. Sí. Doctor, buenas noches. Disculpe, soy Ana Jara. No sé si me llamó, no puedo escribir en el chat. Ya, Ana, listo. Disculpa. Gracias, doctor. Disculpe. Yo listo. Ya está cargando la proyección. Un ratito, por favor. Ya. ¿Se logra ver, doctor? ¿Logra Disculpe. ver, doctor? A Confírmame, ver, sí. porfa. Muy bien. Sí, se logra ver. Salud reproductiva del adolescente. Este tema tiene una implicancia, una implicancia de salud pública, puesto que al hablar de la salud reproductiva no vamos a enfocarnos directamente a las enfermedades, su diagnóstico, cuadro clínico, manejo. O de repente en el contexto de planificación familiar no vamos a hablar no vamos a hablar en los tipos de métodos anticonceptivos que hay, con la forma de uso, indicaciones, contraindicaciones, no. Este enfoque, en lo que respecta a salud pública, es si no es enterarnos, sensibilizarnos con los principales problemas que tiene repercusión, no solo en el momento de la adolescencia, sino el impacto a mediano y largo plazo que hay. Conversaba con Lilibet acerca de cuáles son los ejes que afectan notablemente al adolescente. Uno de ellos es la implicancia en la natalidad. Hoy más que nunca vemos un aumento en la proporción de gestantes adolescentes, en todo caso, mujeres jóvenes con sus parejas, sobre todo mujeres jóvenes, que de alguna manera la gestación les va a generar enfermedades que están notablemente asociadas a alta mortalidad. Por ejemplo, la preeclampsia es un trastorno que se ve mucho en mujeres jóvenes que se embarazan por primera vez. Muy aparte del tema de las enfermedades que va a afrontar, el hecho de que una joven no haya logrado su desarrollo muscular, esquelético, hace que de alguna manera también tenga la posibilidad de hacer distocias. La falta de complementar el desarrollo físico orgánico hace que ella tenga la posibilidad de tener, por hacer distocias, por ejemplo, distocias de canal, ¿sí? De proporciones cefalopélvicas, y la connotación, pues, ¿no? En el tiempo es bastante tremenda, porque la va a condicionar a cesárea, la va a injuriar. Entonces ahí tenemos un problema en lo que respecta a la natalidad, no solo el hecho de que hay más jóvenes embarazadas, sino que también en esa natalidad le genera problemas de salud a ella y el impacto inmediato a la criatura que tiene. Lamentablemente, nuestro país está considerado en este grupo, lamentable, un grupo tristísimo de países en los cuales la mujer sufre un gran, si no es rechazo, discriminación, podríamos decir, afectación, violentada. No hablemos de la violencia sexual, sino una violencia
incluso que va en el contexto cultural, ¿no? La mujer, sobre todo la joven, pareciera que se le relega más de la sociedad, y eso se ve no solo en el hecho de que tiene sueldos menores en comparación a los varones, que es algo que me parece injusto en algunas especialidades, en algunas profesiones, en algunas ocupaciones, pareciera que su mano de obra fuera la más cómoda en comparación a un varón. Entonces, ¿qué está pasando en el contexto económico, social, cultural? Entonces, ¿qué está pasando en nuestro país? Nuestro país arrastra un triste mérito aquí en la región. Junto con México somos los países que tienen un gran impacto en maltrato a la mujer, ¿no? Y eso también se ve en la población vulnerable cuando son niños, adolescentes. También tenemos este problema que tiene que ver a los accesos a los servicios de salud. ¿Qué está pasando con ellos? Está bien, puede haber 10, 15 postas de salud de un distrito, por supuesto, pero todas tienen la información que pueden acudir ahí, o en todo caso, todas pueden ir por voluntad propia a un establecimiento de salud para recibir orientación, consejería y de qué escoger. ¿Tiene su método de planificación familiar una opción de prevención? Tal vez no. Y otro problema también asociado es el impacto económico. Un adolescente que se embaraza, un adolescente que se ve limitado su posibilidad de culminar sus estudios, va a verse inmersa a que se le deprecie económicamente, lo hemos comentado, se le deprecie económicamente su mano de obra, su participación en la población económicamente activa, pero también, digamos, son futuros truncados, ¿no? Futuros truncados. No va a completar sus estudios en la secundaria, no va a tener acceso de repente a una universidad, se le va a relegar a que sea ama de casa, que esté cuidando de los hijos, y su vida quede ahí, digamos, limitada, castigada por las decisiones que tomó en esta etapa de la adolescencia. Que por cierto, en la adolescencia, la adolescencia y la juventud, uno puede ser susceptible a cometer más errores propios de sin madurez o falta de orientación. Entonces, vemos diversos problemas que puede implicar la salud reproductiva del adolescente y las esferas que puede haber, a índole social, cultural, desarrollo, patológico. Bien, de esto vamos a hacer comentarios. He pedido que sea lo posible con información más que de diagnósticos, cuadros clínicos, sino información que tiene relevancia estadística en lo que respecta a este grupo particular de individuos en una etapa en la cual están terminando de completar su desarrollo en aparato reproductor y que tienen ese conflicto emocional de afrontar los cambios en esa etapa muy, si no es cambiante. Muy bien. Vamos, jóvenes. Les escucho. Sí, doctor. Buenas noches, doctor, compañeros. Para comenzar el seminario, somos los integrantes del grupo, el compañero Pérez Fernández John, Pumahuanca Parco Stephanie, Quispe Rosales Lilibet, Requena Rodríguez Lía y quien le habla Prado Segarra Félix. Siguiente. Respecto a lo que es el punto de adolescencia y natalidad, siguiente, por favor. Podemos nosotros mencionar que según las estadísticas y la fuente de la Organización Mundial de la Salud, hecho en el septiembre de este año, indican de que en el año 2019, por ejemplo, se llegó a calcular que las adolescentes de entre 15 a 19 años de edad de los países de ingreso medio-bajo tenían alrededor de 21 millones de embarazos al año, de los cuales aproximadamente el 50% de todos ellos fueron no deseados. También incluso se indicó que 3 años antes, en 2016, se produjeron alrededor de 21 millones de embarazos en mujeres adolescentes de 15 a 19 años, en las cuales en países en vías de desarrollo, de los que se estima que más o menos alrededor de 12 millones de ellos dieron lugar a nacimientos, ¿no? Y el resto fueron frustros, ¿no? Incluso, bueno, en países de mucho más bajo ingreso, como por ejemplo países africanos o algunos países asiáticos, apuntan que las tasas de natalidad en este grupo etario de adolescentes superaron los 10 nacimientos por cada 1000 niños, ¿no? En el año 2020. También en 2019 indicaron de que el 55% de los embarazos no deseados entre los adolescentes de 15 a 19 años terminaban en abortos, que a menudo no son seguros en los países de ingreso medio-bajo.
También podemos indicar de que, como usted mencionó, doctor, que las madres adolescentes de 10 a 19 años tienen un mayor riesgo de eclampsia, preeclampsia, endometritis puerperal e infecciones sistémicas que mujeres de mayor edad, ¿no? Y que los bebés de madres adolescentes van a tener también un mayor riesgo de poder padecer bajo peso al nacer, nacimiento prematuro o alguna afectación neonatal grave, ¿no? También la prevención del embarazo entre las adolescentes y la mortalidad y morbilidad relacionadas con el embarazo van a ser fundamentales para poder lograr resultados positivos, ¿no? De la salud a lo largo de la vida. Siguiente, por favor. También la OMS que nos indica, primero, que el embarazo en la adolescencia pues es un fenómeno mundial, ¿no? Con causas claramente conocidas y con graves consecuencias, tanto sanitarias, sociales y económicas, ¿no? A nivel mundial, pues la tasa de natalidad en adolescentes ha disminuido, pero las tasas de cambio han sido desiguales entre las regiones, ¿no? Hay enormes variaciones en los niveles entre los países, incluso dentro de cada país, ¿no? El embarazo, pues, en la adolescencia tiende a ser mayor en personas con menos educación o de bajo estatus económico, ¿no? Además, el progreso en la reducción de los primeros nacimientos de madres adolescentes es más lento en estos y otros grupos vulnerables, ¿no? Lo que conduce a una creciente desigualdad, ¿no? Ahí podemos nosotros mencionar a que el matrimonio infantil y el abuso sexual de niñas también ponen a estas últimas en el mayor riesgo de embarazo, a menudo no deseado, ¿no? En muchos lugares del mundo, pues los obstáculos para poder obtener y usar incluso anticonceptivos impiden que las adolescentes eviten embarazos no deseados, ¿no? Siguiente, por favor. Justamente hay estudios, ¿no? De factores de riesgo y protección relacionados con el embarazo en la adolescencia en los países de ingreso medio bajo, que indican que los niveles tienden a ser más altos entre aquellos con menos educación o de bajo nivel económico, ¿no? El progreso de la erosión de estos primeros nacimientos en adolescentes ha sido lento entre estos grupos vulnerables. Y hay varios factores justamente que van a influir en el número de embarazos y nacimientos en la adolescencia, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, en muchas sociedades, las niñas se ven presionadas a casarse y tener hijos. En 2021, según la OMS, el número estimado de novias infantiles en el mundo fue de alrededor de 650 millones. El matrimonio infantil pues aumenta el riesgo de embarazo entre las niñas porque las que se casan muy pronto suelen tener una autonomía limitada para influir en la toma de decisiones sobre el retraso de la maternidad pues, y el uso de anticonceptivos, ¿no? En segundo lugar, en muchos lugares también, las niñas eligen quedarse embarazadas porque sus perspectivas educativas y laborales son escasas. A menudo en esas sociedades se valora la maternidad, ¿no? Y el matrimonio o la unión y la procreación puede ser la mejor de las escasas opciones disponibles para que las adolescentes puedan surgir. En tercer lugar, en muchos lugares los adolescentes también no tienen fácil acceso a métodos anticonceptivos, incluso cuando pueden obtenerlos, pueden carecer de los medios o los recursos para pagarlos, ¿no? Así como el conocimiento sobre dónde obtenerlos y cómo usarlos correctamente. Ya cuando intenta, por ejemplo, ellos obtener anticonceptivos, pueden que sean estigmatizadas. Además, a menudo corren un mayor riesgo de suspender su uso debido a los efectos secundarios y debido a las circunstancias cambiantes de su vida propia, ¿no? También las leyes y políticas restrictivas, según basadas en suministro de anticonceptivos según ciertos países, ¿no? Siguiente, por favor. También el abuso sexual infantil puede aumentar el riesgo de embarazos no deseados. Un informe de la OMS de 2020 estima que 120 millones de niñas menores de 20 años, de mujeres menores de 20 años y obviamente adolescentes, han experimentado alguna forma de contacto sexual forzado, ¿no? Este abuso está profundamente arraigado en la desigualdad de género, ¿no? Afecta más a las niñas que a los niños, aunque también muchos niños también se ven afectados. Según las estimaciones, en 2020 al menos 1 de cada 8 niños del mundo había sufrido algún abuso sexual antes de cumplir los 18 años y 1 de cada 20 niñas de entre 15 a 19 años habría experimentado relaciones sexuales forzadas durante toda su vida. Entonces, en el informe, por ejemplo, de la OMS sobre las estimaciones para el año 2018 relativas a la violencia contra las mujeres, se señala que según las estimaciones de estas adolescentes de entre 15 y 19 años ya han sido objeto de violencia física o sexual por parte de su pareja, al menos una vez en su vida. Entonces, siguiente, por favor.
Entonces, justamente para ello la OMS colabora con asociaciones diversas a nivel mundial para promover la atención a los adolescentes, crear la base de datos empíricos y epidemiológicos necesarios para la acción, elaborar y poner a prueba instrumentos de apoyo a los programas, crear capacidad de iniciativas experimentales en el pequeño pero creciente número de países que van a comenzar a reconocer la necesidad de abordar la salud sexual y reproductiva de los adolescentes, ¿no? Como resultado de estos esfuerzos colectivos, pues la salud de los adolescentes ha pasado a ocupar un lugar central en la agenda mundial de desarrollo, ¿no? Y en este nuevo contexto, la OMS continúa su labor de promoción, generación de datos empíricos, elaboración de instrumentos y creación de capacidades, al tiempo que colabora con asociados dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas para poder ayudar a estos países a abordar eficazmente el embarazo en la adolescencia en el contexto de sus programas nacionales, ¿no? Y pues el embarazo en la adolescencia, como vuelvo a repetir, como mencioné anteriormente, es un fenómeno mundial que tiene causas claramente conocidas y graves consecuencias sanitarias, tanto sociales y económicas, tanto para las personas afectadas, o sea, las niñas, los adolescentes, como para sus familias y comunidades, ¿no? Entonces, existe pues un consenso sobre las acciones basadas en la evidencia necesarias para prevenirlo y también existe un creciente compromiso mundial, regional y nacional, o sea, por cada país para prevenir el matrimonio infantil y el embarazo y la maternidad en la adolescencia, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí continúa mi compañera, doctor. Muchas gracias. Un momento, Félix, un momento, Félix. Sí, Félix. Como bien mencionas, es una etapa en la cual, bueno, es un problema que afecta en todos los países del mundo. El tema del el impacto de la salud de los adolescentes no es un tema solo de países pobres, es en todo el mundo. Con factores de riesgo reconocidos, con etiología reconocida, pero que las intervenciones que se hacen para poder mejorar esto son insuficientes. Es muy coyuntural lo que pasa en algunos países cuando de repente tienen un problema de cultura, de costumbres, con respecto a otros que pueden ser muy avanzados, pero la pobreza por igual o la pobreza cultural es tremenda. Entonces, la OMS y diversas instituciones relacionadas están haciendo esfuerzos en el mundo entero a través de ONGs o intervenciones decididas en política de gobierno para que se pueda, pues, ¿no?, dar un enfoque diferenciado, pues, para los adolescentes, la salud reproductiva. Lamentablemente, el impacto de estos problemas el impacto de la solución de estos problemas no se van a ver de manera inmediata, sino son cambios progresivos en el tiempo. Y uno de estos aportes es que una de estas acciones implica con respecto a las actividades que estamos desarrollando con ustedes ahora. O sea, la forma de sensibilizarnos con esta información para poder entender qué es lo que pasa en nuestro entorno, donde vamos a trabajar y poder establecer cambios de cultura. Así que nosotros debemos ser principales elementos de cambio social, maquinarias de cambio en el pensamiento social, pensamiento de nuestra sociedad, para que estos problemas se vean minimizados en el tiempo. Pueden continuar. Gracias, doctor. Active su audio, no se le escucha. Doctor, disculpe, acá le tocaría a mi compañera Requena, pero no tiene mal, creo que su internet, no sé qué pasó, pero bueno, voy a leer yo su parte y continuar con la mía, no sé si se podrá, porque al parecer no va a poder entrar al seminario. ¿Se me escuchó? Sí, se te escuchó, John. ¿Problemas con su audio, doctor, doctora? No, doctor, me escucha, no, le digo que mi compañera, Sí, esta sí. parte le toca a ella, sino que yo, bueno, lo haré por ella, ¿no? Porque no, al parecer no va a poder entrar, no.
Adela Pasapera, sí estuvo, contestó asistencia. No, es Requena. No, no soy doctor. yo. Ah, ya. Sí, doctor. Es el tema de la relación a la adolescencia con las ITS, con las infecciones de transmisión sexual. Como parte introductoria se menciona, bueno, que básicamente hay que tener en cuenta, bueno, todas las infecciones de transmisión sexual que están abordadas aquí, ¿no? Que son particularmente relevantes en los adolescentes y sobre todo en cómo, bueno, debe ser el manejo de cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, entre las infecciones más frecuentes que encontramos relacionadas a la adolescencia es la clamidia trachomatis, la Neisseria gonorrhoeae, sífilis, el VIH, el virus del herpes, chancroide, piojos púbicos, triconoma vaginalis, condiloma acuminata, micoplasma genitalum, linfogranulomas venéreo y clamidia, ¿no? Siguiente, por favor. Con respecto al desarrollo sexual adolescente, es un tema que hay que tener en cuenta. El desarrollo psicosocial normal de los adolescentes abarca un deseo de autonomía y un aumento de los comportamientos y diversos factores de riesgo, ¿no? Lo que hace que los adolescentes pues, sean especialmente vulnerables a adquirir las infecciones de transmisión sexual. La adolescencia temprana comienza más o menos entre los 10 y 13 años y se caracteriza por un rápido crecimiento físico y logro de las características sexuales secundarias. Y la adolescencia media comienza alrededor de los 14 años y termina alrededor de los 17, 18 años y está marcada por la moderación de los sistemas reproductivos y el logro de la estatura física adulta. El aumento del interés sexual y los comportamientos sexuales no coitales son característicos de la adolescencia media. Y la adolescencia tardía termina con la transición a la edad adulta joven y se asocia con altos niveles de actividad sexual y adquisición de ITS. Como vemos, el adolescente va a ser parte pues, de una, se podría decir, una población especial donde va a tener, pues, por estas características, mayor relevancia o mayor factores de riesgo asociados a la adquisición de infecciones de transmisión sexual, ¿no? Siguiente, por favor. Las ITS pues, son muy comunes en los adolescentes y sugiere aproximadamente 2/3 de las infecciones, más o menos por clamidia y la mitad de las infecciones gonocócicas que pueden ocurrir, bueno, incidentes que ocurren en adolescentes y adultos jóvenes, ¿no? En el caso del Perú, esto es, bueno, acá mi compañera puso la gráfica, ¿no? del ENDES del 2020 y el conocimiento más o menos, y alrededor de 3/4 de las mujeres entrevistadas manifiestan tener conocimiento de infecciones de transmisión sexual y de sus síntomas, ¿no? Bueno, ese es alrededor del conocimiento. Y como vemos, las mujeres entre 15 y 49 años de edad, sobre el conocimiento de las infecciones de transmisión sexual, pues, bueno, los porcentajes que se ponen ahí. Y en los casos de infección de VIH, según la edad, sexo y por quinquenios, como podemos ver, hay, bueno, la etapa adolescente, ¿no? Es bastante importante por la cantidad de casos que existen. Siguiente, por favor. Luego hay que tener en cuenta los factores de riesgo. Uno de ellos son los factores comportamentales, que son los factores conductuales, ¿no? Y se han relacionado con un mayor riesgo de contraer ITS entre los adolescentes. Pero luego también encontramos otros factores como los factores biológicos que también pueden desempeñar un papel importante. Entre los factores de comportamiento que se han asociado con la adquisición de ITS en los adolescentes incluyen pues el tiempo transcurrido desde la primera relación sexual, particularmente, por ejemplo, en el virus del papiloma humano. Se observa pues de que se puede, digamos, en estudios observacionales, ¿no? que puso acá mi compañera, se observa de que en mujeres urbanas de 14, 17 años, en el momento de la inscripción, al 25% se le diagnosticó una ITS en el plazo de un año desde la primera relación sexual, ¿no? Bueno, puede ser importante. Entonces, estos hallazgos resaltan la necesidad de iniciar la detección de ITS dentro de un año de la primera relación sexual y de volver a realizar la prueba a las personas que han sido infectadas cada 3 o 4 meses. Luego, la actividad sexual en la adolescencia temprana y media, en particular, sobre todo para las infecciones como, por ejemplo, por clamidia, los múltiples parejas sexuales, pues obviamente, ¿no? Para los adolescentes, hombres y mujeres que son transgénero, tener relaciones con, bueno, con personas transgénero, un uso inconsistente de medidas anticonceptivas de barrera, ¿no? Como el uso de condones, especialmente en parejas establecidas, el consumo de alcohol, drogas, el uso de duchas vaginales, rectales o enemas en preparación para distintas formas de sexo con sexo anal receptivo, recibir o enviar mensajes sexualmente explícitos, ¿no? Es reportado alrededor de 20%, bueno, en el caso de jóvenes en los Estados Unidos. Y luego los factores biológicos, se han formulado hipótesis de que varios factores biológicos influyen en la susceptibilidad de la adolescencia contra el ITS. Uno de los factores
Puede ser la ectopía cervical y la hemorragia cervical. Hay niveles más altos de varicosinas y quimiosinas que pues hacen que sea más fácil la contracción de una infección de transmisión sexual. La composición del microbioma microbioma cervical y vaginal puede ser particularmente variable después de la pubertad y las primeras experiencias sexuales. Y otros factores de riesgo que se pueden considerar son el residir en un centro de detención, trastornos del estado de ánimo que pueden aumentar el riesgo de consumo de otras sustancias, ¿no? Que eso también lleva con el riesgo de practicar relaciones sexuales no, con poca seguridad, inseguridad alimentaria asociada con aumento de los comportamientos de riesgo y positividad de las ITS y experiencias infantiles adversas que incluyen como el maltrato, el abuso sexual y la trata sexual. Siguiente, por favor. Y luego en el caso de los antecedentes sexuales, bueno, la evaluación de rutina de la actividad sexual es un elemento esencial de la atención relacionada al CIDS y la historia sexual debe ser estricta y sin prejuicios. Y en el asesoramiento educado sobre las conductas de riesgo. Una garantía de la confidencialidad es un aspecto importante para obtener una historia sexual precisa en adolescentes. Y acá, bueno, se ponen, ¿no?, las 5 P que se tienen que averiguar sobre o que tienen que estar presentes en una historia sexual, ¿no? Que es la de parejas, cuántas parejas tiene, ¿no? Cuántas tuvo y qué tipo de relaciones sexuales tuvo con cada una de ellas, la prevención del embarazo, la protección sobre las ITS y las prácticas e historial de otras infecciones de transmisión sexual pasadas que tuvo. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora sí, esta es mi parte. En cuanto a la evaluación para las ITS, bueno, los adolescentes con síntomas de infección de transmisión sexual deben ser evaluados pues, para detectar estas infecciones con exámenes y o pruebas con diagnóstico, ¿no? Los componentes del examen van a depender pues, mucho de la sospecha que no vamos a, digamos, especificar, pero generalmente el examen debe constituir un examen genital externo, que esté indicado sobre todo para evidenciar pues, las lesiones genitales que puedan ser causadas, como por ejemplo el herpes, sífilis o el virus del papiloma humano. Los exámenes también de la región oral y anal rectal para detectar signos también de ITS según el riesgo de exposición. Y luego están los exámenes pélvicos con espéculo o exámenes bimanuales que pueden causar también cierta incomodidad y no siempre suelen ser necesarios, ¿no?, en la evaluación de sospechas de ITS, pero tiene algunas indicaciones, ¿no? En examen pélvico bimanual y con espéculo se pueden indicar cuando la paciente puede tener dolor y sensibilidad abdominal pélvico, ya sea para la obtención de algunas muestras para pruebas de ITS, ¿no? Aunque las muestras de orina u otras muestras recolectadas por la paciente, como por ejemplo a través de hisopos vaginales, son efectivas y a menudo las adolescentes prefieren esto antes de hacer este tipo de examen. Irregularidades menstruales asociadas, por ejemplo, amenorrea no relacionada con el embarazo, un sangrado vaginal prolongado abundante, para la evaluación del flujo vaginal, si se sospecha de algún cuerpo extraño vaginal, como por ejemplo la presencia de un tampón olvidado, fragmentos de condones y otros objetos. La detección de cáncer de cuello uterino generalmente no se recomienda de forma rutinaria para adolescentes menores de 21 años, a menos que estén pues con algún tipo de compromiso inmunológico, ¿no? Siguiente, por favor. Luego, lo que hay que tener en cuenta en cuanto a la evaluación clínica, no vamos a especificar, ¿no?, porque este es tema de otra clase, sino es que hay que tener en cuenta pues, que en la evaluación clínica se van a ver los patrones clínicos, ¿no? Hay distintos síndromes que se han revisado en cuanto a las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Los síndromes clínicos de descarga uretral, descarga vaginal, dolor abdominal bajo, lesiones ulcerativas genitales, lesiones vegetantes genitales, y todas ellas pues, van a tener sus pruebas diagnósticas y causas más comunes, ¿no?, que hay que tener en cuenta. Y cada una de ellas, dependiendo de la situación, va a tener un cierto tipo de asesoramiento, ¿no? Entonces, básicamente hay que tener en cuenta eso para poder llegar a hacer el diagnóstico respectivo y posterior asesoramiento. Siguiente, por favor. John, al respecto hay que mencionar lo siguiente, las patologías de las ITS que presenta la adolescente no difieren en el cuadro clínico de las que son mayores o adultas, no difieren clínicamente, no difieren en su conducta clínica, en su desarrollo, en su evolución. Sin embargo, es pertinente mencionar o reiterar lo que he dicho en el inicio, que las defensas locales de una joven, una adolescente, son mucho más débiles o más endebles en comparación a una mujer adulta. Los cambios anatómicos, histológicos en el cuello uterino hacen que sea más vulnerable a las ITS. No ha desarrollado aún una naturaleza física de protección con el moco cervical, con el epitelio, y es más vulnerable a cualquier ITS
Y peor, en ciertas enfermedades que pueden limitar su capacidad reproductiva. Por ejemplo, muy aparte del virus papiloma humano, tenemos a Clamidia trachomatis, que es una pesadilla. Clamidia trachomatis inicial gonorrea, responsable de diversas entidades como son la cerviquitis mucopurulenta, linforaduloma venéreo, el tracoma, la descarga uretral, y tenemos la enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, todo ese enfoque no cambia, esas patologías son más agresivas y limitan la capacidad reproductiva en el tiempo, van a afectar el futuro reproductivo en el tiempo de la paciente. Después, hablar de cada una con respecto a su diagnóstico, su manejo, su cuadro clínico, viene a ser lo mismo en esencia que una adulta. Hay un detalle importantísimo, que el método anticonceptivo, o mejor, una forma de prevenir esto es con métodos anticonceptivos de barrera. Es lo que mejor funciona en un adolescente, los métodos de barrera. Alguien de repente puede escuchar esto y sentirse un poco horrorizado, ¿no? Porque ¿cómo estamos hablando de método anticonceptivo en una joven, en un adolescente, si de principio no debería tener relaciones sexuales? Pues valgan verdades, tienen sus tienen relaciones sexuales muy tempranamente. Y antes, de repente, cuando yo estaba de interno, le hablo yo hace ya 22 años atrás, cuando era estudiante de medicina interno, que un adolescente llegara a la emergencia embarazada era una cuestión pues anecdótica, y casi siempre llegaba con la carita tímida, agachada, mirando el suelo, y el culpable o la pareja era una persona mayor y a veces de su mismo entorno familiar. Mientras que ahora vemos adolescentes que llegan a la emergencia y trabajo de parto, gestantes, y vienen con el esposo, la pareja. Ya es más normalizado en la sociedad ver un adolescente con algún varón, independiente de que esté joven o mayor, pero verla ya embarazada y ella decir, mi esposo, mi pareja me acompaña. Ya no tiene esa timidez. Pareciera que estuviera más desenvuelta o resoluta. ¿Qué ha pasado con la generación y el pensamiento en el tiempo? Entonces, eso es lo que se ve. Puedes continuar, por favor. Sí, doctor, gracias. Bueno, el siguiente es con respecto al tratamiento y la prevención. Obviamente que el tratamiento va a depender obviamente de cuál sea la causa de la infección de transmisión sexual. Aquí lo que quiero abordar más que todo es cuáles son los desafíos en el tratamiento, ¿no? Que en general tienen estos pacientes de infección de con infección de transmisión sexual, especialmente adolescentes, ¿no? Uno de ellos es el autotratamiento. El autotratamiento con medicamentos tópicos, antibióticos o duchas vaginales o rectales pueden retrasar el uso del tratamiento que realmente sirve, ¿no? Por ejemplo, se ha evidenciado de que las mujeres adolescentes que son sintomáticas tardan aproximadamente 10 días en promedio en buscar atención, en comparación con solo aproximadamente 6 días para los hombres que son sintomáticos. Entonces, hay que tener en cuenta este factor, ¿no? El cumplimiento incompleto es otro de los desafíos del tratamiento, donde, digamos, la terapia observada a veces de dosis única es preferible cuando está disponible, en particular para adolescentes tratados en algún departamento de emergencias. Estudios observacionales, aproximadamente el 30 al 40% de adolescentes tratados por ITS no surtieron ninguna de las recetas que se les dieron, ¿no? Y debido al cumplimiento incompleto. Luego, la notificación a la pareja. Muchos adolescentes prefieren notificar a sus parejas ellos mismos, o a algunos ni siquiera lo hacen, ¿no? Sin embargo, esta estrategia significa que casi nunca es muy difícil cuantificar el número de cuando estos tienen múltiples parejas sexuales, ¿no? Que es muy importante también el tratamiento de la pareja, porque si no se trata a la pareja, pues básicamente tratar al paciente ahí se puede volver a contagiar, reinfectar, si es que no se ha tratado a la pareja o a las parejas sexuales que tienen. Luego está el problema de la reinfección que se relaciona con todo ello. En cuanto a la prevención, lo que se trata es básicamente un enfoque integral basado en 5 estrategias, que son evaluación precisa de la salud sexual, incluida pues en los factores ya sea la orientación sexual, la identificación del propio género, la educación, el asesoramiento sobre las formas de inventar de ITS, el conocimiento que tenga el adolescente, ¿no?, sobre este tipo de información, una vacunación previa a la exposición de ITS para las ITS que sean prevenibles por vacunación, identificación de individuos asintomáticos y sintomáticos con ITS, y pues obviamente el diagnóstico, tratamiento, asesoramiento y seguimiento eficaces de las personas infectadas y no solamente y de sus parejas, ¿no? Evaluación y tratamiento de sus parejas. Entonces, esto sería todo en cuanto a adolescencia y relación con ITS. Muchas gracias. Activable, gracias. Muchas gracias. Siguiente, por favor.
Violencia de género en adolescentes. Qué terrible ese tema. La pandemia ha desnudado la crueldad que puede haber en ciertos entornos o grupos sociales o de familia. La pandemia ha mostrado un incremento tremendo de cómo se ha elevado la tasa de lesiones y no solo es embarazos por violación. Parece que el confinamiento que se dio en la pandemia permitió que muchos de estos miserables hicieran daño en sus hogares incluso, donde había un adolescente, había una niña. Continúa, por favor. Sí, buenas noches, doctor, compañeros. Vamos a hablar acerca de violencia de género en adolescentes. Siguiente, por favor. Para hablar de violencia de género, ¿no? Esto se entenderá como la violencia dirigida contra una mujer por ser mujer, no que le afecte desproporcionadamente, ¿no? Entendemos también que la violencia contra la mujer va a ser una manifestación exagerada, extrema, que tiene que ver con la desigualdad que hay muchas veces entre los hombres y las mujeres que existe latentemente en nuestra sociedad. También esta violencia contra la mujer se puede denominar como violencia conyugal, de género, de una pareja, ¿no? Y hay que entender también que el término género no solamente hace referencia a las diferencias biológicas que existen entre sexos, ¿no? Sino también a las diferencias sociales, a las culturales, ¿no? Que van a ser atribuidas a las personas en función al sexo que tengan. Siguiente, por favor. Ahora vamos a entender que muchos obstáculos a los que se van a enfrentar las mujeres, ¿no? Para poder obtener lo que se llama la igualdad real, va a estar relacionado directamente con los roles que van a estar establecidos, ¿no? Determinados estereotipos que le van a situar de una u otra forma en una posición de inferioridad con respecto a los varones, ¿no? Inferioridad y se puede decir también de sumisión, ¿no? Entonces va a haber una resistencia social al cambio que estos roles ya se tenían desde antes, ¿no? Que se han ido atribuyendo de generación en generación. Y definitivamente esto va a agravar y va a dificultar a que se dé como tal los derechos fundamentales, a que estos derechos sean ejercidos con igualdad de condiciones tanto para varones como para mujeres, ¿no? Entonces, entre estos factores vamos a encontrar lo que se llama estereotipos de género, la desigualdad de género. Aquí, para marcar, ¿no? Un poco los estereotipos de género, van a ser las ideas prejuiciosas, las creencias, las suposiciones que entendemos o que se nos van a ser atribuidos por haber nacido tanto como varón o como mujer, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de las opiniones preconcebidas, son que las chicas son más sensibles, tienen que ser más tiernas, de repente se tienen que preocupar más por la imagen, ¿no? Y que los varones son más posesivos, más celosos, más activos. Asimismo, también se le adjudican valores y conductas a las personas con función a su sexo, ¿no? Siempre hemos escuchado que las mujeres son más sensibles, que sienten más debilidad, por ejemplo, o están más apegadas con el hecho de ser madres o sienten más debilidad por los bebés con respecto a los varones. Y también hay que entender que esto responde a ciertos modelos definidos por el sexo, ¿no? De las personas sin tener en cuenta su individualidad, ¿no? Como mencionaba, respecto a los factores socioculturales que influyen en este comportamiento en este caso, ¿no? De la violencia del agresor, van a estar las normas culturales de la sociedad que van a justificar por mantener esta dominación masculina. Siguiente, por favor. Y ya, déjalo ahí nomás, antes de... Entonces, como el tema en sí habla acerca de los adolescentes, hay que entender también que los adolescentes van a tomar los referentes de los medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, la televisión, el cine, las películas, la publicidad y sobre todo lo que consumen en redes sociales. Entonces, muchas veces de las ideas que ellos van a tener, los conceptos, de estas fuentes, ¿no? Van a ayudar a que el adolescente construya su mundo y a su vez desarrolle las habilidades para que se pueda desenvolver como tal, ¿no? Pero no siempre esta información que se obtiene en estos medios van a ser la más adecuada, ¿no? En muchas ocasiones se incorpora ciertos estereotipos, creencias, ¿no?
relacionado sobre la pareja, las relaciones afectivas, el tipo de pensamiento, comportamiento que van a dar origen a ciertas situaciones de violencia de género. Muchas películas, muchas series, muchos libros insisten en el mito del amor romántico, ¿no? Que confunden la intolerancia, el control o la agresividad como una muestra de afecto incondicional. Por ejemplo, muchas veces hemos escuchado decir que si tienes celos es porque realmente me quieren, ¿no? O de repente en el amor se debe aguantar todo, el amor todo lo puede, ¿no? Entonces hay que entender que muchas de estas ideas las encontramos en películas de adolescentes románticas o libros, ¿no? Ahora, los adolescentes de por sí, con toda esta información que tienen a su disposición, tienden a normalizar estas ideas y terminan por considerar estas ideas como válidas sin llegar a tener una reflexión o reflexionar sobre lo que realmente representan esas actitudes y pensamientos, ¿no? Que a lo larga pueden llegar a convertirse en, según este pensamiento, o tener relaciones tóxicas y abusivas. Esta etapa de adolescente es un periodo de cambio, de desarrollo, en el que el adolescente va a estar para aprender, para poder forjar la autoestima, su futura autoestima. Aquí el adolescente es altamente vulnerable, ¿no? Es la etapa en la que necesita definitivamente más ayuda de su entorno, de sus familiares, amigos, y también es la etapa en la que va a reivindicar la independencia y la autonomía propia del adolescente, ¿no? Es por ello que los que están alrededor del adolescente, en este caso la madre, el padre, ¿no? Tiene que tratar de captar esta información y detectar los indicios de violencia de género para poder ayudar a sus hijas, ¿no? En primer lugar, a entender esto, que no siempre todo lo que puede consumir de los medios es cierto y tal cual, ¿no? Entonces es importante marcar este punto hasta aquí. Siguiente, por favor. Respecto al ámbito nacional, no encontré un porcentaje de violencia de género en adolescentes netamente, ¿no? Pero encontré este gráfico en el segundo reporte del Plan Nacional contra la Violencia de Género desde el 2016 al 2021, que es la fuente, como vemos ahí, es del Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables. En este gráfico nos muestran, ¿no?, las distintas formas de violencia, el maltrato físico en mujeres, ¿no? Como vemos ahí de distintas edades. En la parte de abajo vemos de 0 a 17 años es lo que nos torna en figura en color celeste, ¿no? De 18 a 35 en color amarillo, de 36 a 59. Más del 50% la agresión es más, 60-70% será en adolescentes, niños y adolescentes, Además de la agresión sexual, la agresión física, si es por golpe, psicológica, económica, pero la agresión sexual sí es desmesuradamente elevada. Somos en ese aspecto un país con una cultura social muy miserable. Continúa, hija. Sí, doctor, tal cual usted ha mencionado, entonces esta imagen definitivamente nos muestra la cruda realidad de lo que estamos actualmente, ¿no?, pasando en nuestro país, ¿no? Según el gráfico nos mencionaba que las mujeres en su ciclo de vida de 18 a 35 años de edad son violentadas hasta en un 91% respecto a la edad reproductiva, lo cual es altamente alarmante para todos nosotros. Siguiente, por favor. Ahora hay que identificar también factores de riesgo, ¿no? Cuando hablamos de factores de riesgo vemos el inicio temprano de la actividad sexual, el abuso físico sexual en la niñez, que esto definitivamente va a aumentar el riesgo de las relaciones abusivas o de repente el reclutamiento para el trabajo sexual, ¿no? La pubertad de inicio temprano, el uso de sustancias, incluido aquí la marihuana, ¿no?, entre otros, que van a hacer al adolescente más vulnerable a un abusador que al ver que es adicto o tiene esta adicción puede explotar. También nos menciona el estar embarazado del posparto, porque particularmente durante estos primeros 3 meses después del parto, los adolescentes embarazadas pueden llegar a ser víctimas de violencia dentro de la pareja.
También nos mencionan el sexting, que es enviar imágenes de desnudos sexualmente sugerentes a alguien electrónicamente, ya sea por mensaje de texto o correo electrónico, ya que pueden ser víctimas de chantaje debido a estas imágenes. La condición de minoría sexual, la atracción por personas del mismo sexo, contactos sexuales, o condición de minoría de género como género, diversidad de género, entre otros. También mencionan las desventajas socioeconómicas, los bajos ingresos, el desempleo, que va a afectar de manera desproporcionada a los jóvenes y minorías étnicas. También nos va a mencionar a los jóvenes sin hogar, que va a aumentar el riesgo de ahora, respecto a los factores protectores, por otro lado tenemos, ¿no?, a la participación en programas de prevención, al conocimiento del consentimiento sexual y las habilidades que tiene el adolescente para poder comunicar sobre el deseo y el consentimiento, ¿no?, que hay que marcarlo bien. La exposición a prácticas de crianzas positivas, por ejemplo, el apoyo que tenga en casa, ¿no?, la capacidad de respuesta, la disciplina y un sólido funcionamiento familiar, ¿no? De verdad marca bastante cuánto trabajo o cuánto haga en el ambiente familiar para que con la crianza positiva, si está el adolescente expuesto a esto, a la sociedad como tal, no tenga al menos como forma de reaccionar adecuadamente, ¿no? También menciona a los compañeros prosociales que vienen a hacer las participaciones en actividades comunitarias, incluye compromiso cívico, entre otros, y el apoyo familiar escolar que habíamos mencionado. Siguiente, por favor. Ahora, respecto a los tipos de violencia, ¿no?, tenemos en el adolescente el abuso físico, que es amenazar, usar conductas físicamente agresivas, por ejemplo, golpear, abofetear, empujar, entre otros. El abuso sexual, que es contacto sexual no deseado, obligar, en este caso, al adolescente a participar en una actividad sexual no deseada, amenazar para que realice, ¿no?, o participe en esa actividad sexual no deseada. El abuso psicológico emocional, que dentro de ese tipo de violencia va a haber una variedad de comportamientos controladores que incluyen que el agresor, ¿no?, va a infligir el aislamiento, va a separar al adolescente, en este caso, de su grupo de amigos, familiares, va a usar los celos para justificar este comportamiento. También tenemos dentro de la violencia emocional psicológica el seguimiento al paradero de la persona, ¿no? O sea, el agresor va a seguir a su paradero, o de repente va a controlar con quién se junta, va a usar por medio de la humillación, ¿no?, para hacer que, en este caso, la víctima se sienta culpable y acepte el abuso que está experimentando. También mencionan acerca de la intimidación y la coerción. Asimismo, nos mencionan acerca de la violencia bilateral o recíproca, que implica la victimización y la perpetuación de parte de ambos miembros de la... Siguiente, por favor. Ahora, buscando información, me salió ahí lo que es la escalera de la violencia de género, que eso tiene que ver más con la violencia dentro de la pareja, ¿no?, en el grupo de los adolescentes. Está más enfocado en ello, que en el primer escalón nos menciona el control de la ubicación, de las amistades, ¿no?, de las redes sociales como tal, ¿no?, que en este caso la pareja va a hacer que cambie o deje de juntarse con sus amigos, va a querer tener dominancia acerca de lo que está viendo, con quienes está conversando. También respecto a los hobbies, ¿no?, que va a hacer que si tiene algún hobby, se aleje de ello para que pase más tiempo con su agresor. También nos menciona lo que son las agresiones sexuales con bajo consentimiento, ¿no? Las desvalorizaciones, las humillaciones, insultos. También tiene que ver la intimidación y las amenazas, ¿no?, que al final en el último escalón vamos a tener lo que es la violencia sexual, ¿no?, agresión sexual con fuerza. Correcto. Siguiente, por favor. Y bueno, ahí está el proceso de violencia, ¿no?, que en primer lugar empieza con el aislamiento. Como mencioné, esto está enfocado en la pareja, adolescentes, la utilización de los celos para poder aislar,
En este caso, el agresor se muestra celoso, sospecha de todas las personas, va a prohibir directamente, va a chantajear, va a criticar, va a provocar enfrentamientos, aislamientos, no solamente de amigos, sino también de familiares, ¿no? Va a hacer que la víctima pase por situaciones humillantes. También está el segundo paso, que es el control y prohibiciones, que va a controlar qué hace, a quién ve, con quién habla, lo que lee, a dónde va a decidir sobre las actividades que hace, va a vigilar, ¿no? Qué es lo que está haciendo, incluso ya dentro de lo que es cónyuges, ¿no? Adolescentes, em, la economía, ¿no? El dinero en que gasta, para qué lo usa, todo ello. Y finalmente es la desvalorización, que va a hacer que se sienta inferior, que se sienta torpe, ¿no? Descalificado, va a culpar a la víctima de todos los problemas, va a burlarse, ¿no? de los sentimientos, va a hacer que se sienta confundido, y que no se sienta como tal, ¿no? Entonces va a perder definitivamente la autoestima, va a crear esta desvalorización y se va a perseguir como una persona inútil, tonta, incapaz, que no puede hacer nada sin el agresor, ¿no? Entonces, de esta forma no solamente se va a desarrollar la desvalorización, sino también la dependencia como es. Entonces, es importante que se cree estrategias de prevención, ¿no? Desde en los padres, ¿no? Para que puedan identificar ciertas conductas que puedan tener los adolescentes y puedan entrar a tallar ellos, ¿no? Asimismo como la información que tienen que tener los padres, ¿no? De repente un programa de prevención, entre otros, ¿no? Que se pueda usar para poder para abordar este problema. Correcto. Siguiente, por favor. Eso es todo, doctor, acerca Está bien. de la violencia de género. Ujú. Lo dijiste todo, aunque te faltó la parte, bueno, lo dijiste toda la información que era lo sabía, pero ahí te cuento que hay estadística que salió incluso en infografías publicadas en El Comercio, en La República, sobre la violencia sexual durante la pandemia, que fue brutal para los adolescentes y también en proporción para los ancianos. Continúa, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Buenas compañeros. noches. Soy la alumna Quispe y para terminar la parte de este seminario vamos a conversar sobre la adolescencia e impacto social. Siguiente, por favor. Ya, en primer lugar tenemos que conocer cuáles son las determinantes de riesgo para el inicio de la actividad sexual temprana en la adolescencia. Si bien es cierto que en la adolescencia se van a presentar muchos problemas, ¿no? Muchos factores que van a llegar a diferentes problemas que más adelante voy a mencionar. Me he tratado de basar en las consecuencias y repercusiones, sobre todo del embarazo adolescente, ¿no? Que considero que es un tema muy importante y sobre todo tiene un impacto en la salud pública, costándonos anualmente millones y millones de soles. Y aparte, esto arraiga otros problemas que ya se van a mencionar en el momento. Entonces, para dar inicio, vamos a conversar sobre las determinantes de riesgo para el inicio de la actividad sexual temprana en la adolescencia. Acá tenemos diversos determinantes, tantos individuales, familiares, socioculturales y políticos. En cuanto a los determinantes individuales, tenemos pues el sexo masculino, la actividad permisiva hacia la actividad sexual en la adolescencia, el consumo de licor, tabaco, drogas psicoactivas. También juega un papel muy importante en los determinantes familiares, ya que los adolescentes muchas veces pueden tomar actitudes, ¿no? De la familia o de lo que ellos han visto o en el entorno que han crecido. Entonces vemos acá pues la falta de la educación sexual por parte de la madre o la pobre comunicación en temas de sexualidad, antecedentes de algún hermano o hermana que haya sido padre o madre o haya estado ya embarazado en la adolescencia. Asimismo, la permisibilidad de los padres hacia la actividad sexual en la adolescencia. Convivir solamente con la madre o padre o con las familias reconstituidas. Un menor control y una baja supervisión por parte de los padres en el establecimiento de los límites y reglas acerca de las actividades de noviazgo.
conductas disciplinarias extremistas, déficit o exceso de normas, la relación nula o pobre entre el adolescente y sus padres, la mayor escolaridad de los padres, bachillerato, carrera técnica o profesional, y el hecho de que el padre o la madre trabajen, ¿no? Como hemos comentado, acá tiene mucho que ver también el nivel cultural, el nivel social, el nivel educativo de los padres, ¿no? Entonces, muchas veces los jóvenes, los adolescentes, perdón, toman una actitud frente a ello, o el padre o la madre no se sientan muchas veces a conversar sobre la sexualidad de sus hijos que están en esta etapa que de por sí ya es difícil, ¿no? Es la adolescencia. Entonces, los adolescentes en quién buscan refugio o en quién buscan comunicación, en sus pares, en sus amigos, ¿no? Que tienen su misma edad, los cuales no les van a dar ningún consejo justamente respecto a ello porque tampoco tienen este conocimiento. Luego tenemos los determinantes socioculturales y políticos, pertenecer a estratos socioeconómicos bajos, comportamiento y presión por parte de los compañeros, pares, amigos, influencia del ambiente y contexto social, pobre o nula educación en planificación familiar, en colegios o servicios de salud, la falta de políticas públicas, inequidad en el acceso de los servicios de salud sexual y reproductiva y la no consideración de los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes, la erotización de la televisión, de los medios de comunicación. Bueno, actualmente vemos que hay diversas plataformas, televisión, internet, y actualmente creo que todos los adolescentes o ya desde niños tienen un celular, ¿no? Lo cual les abre a mayor visibilidad en cuanto a la sexualidad en general. Siguiente, por favor. Bueno, conociendo este preámbulo, los adolescentes que tienen una actividad sexual precoz se suele asociar a conductas de riesgo, como el consumo de drogas y alcohol, la prostitución, el abandono escolar, ¿no? La deserción escolar, el embarazo adolescente, la pobreza y en general más problemas. Pero no solamente podemos establecer el vínculo entre la sexualidad y esas conductas, sino también tiene otros factores determinantes como lo acabo de mencionar. La mayoría, el contexto familiar, ambiental, en donde ellos se desarrollan, donde crecen, donde pasan la mayor parte de su tiempo, que es en el colegio, ¿no? Y también las malas compañías. Sin embargo, el hecho de mantener las relaciones sexuales, o sea, desde sí, a empezar una actividad sexual temprana ya es un factor de riesgo. Sobre todo que lo hacen sin protección, ¿no? Y también si mientras más temprano inicio mi relación sexual, voy a tener con el tiempo mayor cantidad de parejas sexuales, ¿no? Entonces, esto es una serie de riesgos graves y de consecuencias que va a traer al adolescente. Como ya se ha mencionado, las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Sífilis, gonorrea, VIH, virus papiloma humano, el embarazo adolescente, ¿no? Y desde acá es lo que arregla todos los problemas que va a presentar el adolescente. Según la Organización Mundial de Salud, cerca de 15 millones de adolescentes son padres cada año. Siguiente, por favor. Bueno, antes de entrar de fondo al embarazo adolescente, vamos a tener también que un impacto social es el consumo de alcohol y otras drogas, ¿no? El uso de drogas constituye un facilitador de las conductas sexuales de riesgo en la etapa de la adolescencia. Sin embargo, los que los consumen son más propensos a realizar estas prácticas. El consumo de sustancias disminuye pues la percepción del riesgo y cambia las acciones del adolescente, por lo que es más probable mantener las relaciones sexuales, uno, que no utilicen protección, lo cual ya va a generar los problemas que ya lo he mencionado, ¿no? Además, el alcohol también es la sustancia por la que prefieren los adolescentes. ¿Por qué? Porque facilita el encuentro sexual, ¿no? Esto hace que se involucren en experiencias más arriesgadas y también aumenta la excitación. Esto es una estrategia para poder lograr el sexo, ¿no? Ya que muchos inician su actividad sexual en esta edad, en esta etapa. Por ejemplo, los varones creen que la baja resistencia de algunas chicas que se muestran tímidas o indecisas, entonces es lo que le llevan a consumir alcohol. Y del mismo modo, algunas chicas sienten que necesitan el efecto del alcohol, ¿no? Para poder ser un poco más atrevidas, para eliminar la timidez que ellas tienen.
La relajación, la euforia, la desinhibición, la disminución del autocontrol y la percepción del riesgo provocado por las sustancias psicoactivas llevan a los consumidores a ser menos cuidadosos. Por lo tanto, se van a olvidar pues los mensajes de sexo seguro, ¿no? Que obviamente lo pondrían en práctica si es que estuvieran sobrios, si es que no consumirían ese tipo de alcohol, de drogas, etcétera. Entonces, esto aumenta pues el riesgo, ¿no? A estos comportamientos, a que la persona participe de una actividad sexual. Uno, de alto riesgo. Dos, sin consentimiento, porque, por ejemplo, a través de las noticias hemos visto adolescentes, se fue a la playa a tomar con sus mejores amigos, ¿no? Y al final nunca encontraron el cuerpo, no se sabe qué pasó porque estuvieron justamente con los efectos del alcohol, ¿no? Y también nos lleva a realizar prácticas sexuales sin conciencia y obviamente sin, como yo lo mencioné, sin consentimiento. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, el embarazo adolescente trae como consecuencia lo que es la deserción escolar, ¿no? Todo empieza desde acá. Vamos a definir pues la deserción escolar, cuál es un problema socioeducativo y se refiere al número de estudiantes que han abandonado sus estudios en cualquier etapa del año escolar. Eh, para, para el 2014, les ha traído desde años atrás hasta más o menos la actualidad. Por ejemplo, para el 2014 ya existía cerca de 1,5 millones de mujeres adolescentes entre 15 y 19 años. Según ENDES, de este total, ¿no? De este cerca, casi de este cerca de millón que teníamos, se estima que 207.800 adolescentes de 15 a 19 años de edad ya son madres o están embarazadas por primera vez. Y esta cifra representaba al 14.6% de los adolescentes de todo el país. 14.6, ahora vamos a hacer la diferencia más adelante. Este porcentaje se ha venido incrementando año tras año. Para el 2011, ¿no? Era 12.5. Entonces, de 2011 al 2014 fue aumentando. Para el 2014 incrementó a 14.6, o sea, aumentó 2.1 puntos porcentuales más. Y también se pudo apreciar que en ese mismo año el embarazo adolescente del área rural es cerca del doble que el área urbana, ¿no? Hay que recordar que la adolescente embarazada va a limitar sus oportunidades tanto de estudio y de trabajo, puesto que la mayoría de ellas se ve obligada a la deserción del sistema educativo. Entonces se queda la adolescente con un nivel de escolaridad muy bajo, por lo que no le permite más adelante acceder a un trabajo digno que le pueda permitir satisfacer sus necesidades básicas al menos, ¿no? En tanto que el reingreso al sistema escolar no siempre es inmediato al nacimiento del niño, porque acá juegan otros factores, ¿no? Si la pareja del adolescente es adolescente igual que ella, va a tener que dejar de estudiar, va a tener que trabajar, ¿no? Entonces, eso trae problemas como, por ejemplo, la pobreza, ¿no? Entonces, en muchas regiones del país, ¿no? Del Perú, el embarazo a muy temprana edad también es parte del patrón cultural de la zona y por lo tanto en algunos grupos sociales es aceptado, ¿no? Como por ejemplo en la selva. A veces en la selva podemos ver adolescentes de 12 años embarazada, 13 años, a los 15 y están con 2, 3 hijos y para ellos es normal, es parte de su cultura de ellos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, este cuadro es del 2011 al 2014, para hacer un resumen. Vemos Pero la que información todavía es valedera, no te preocupes. La información o las cifras son fácilmente extrapolables a lo que está pasando actualmente. O sea, no se está aleja de la verdad de lo que se ve actualmente. Continúa, por favor. Gracias, doctor. De los porcentajes, por ejemplo, de las adolescentes hasta el 2011 al 2014, de los 15 a los 19 años, que ya son madres o estaban embarazadas por primera vez en nuestro país, ¿quiénes asistían actualmente a una institución educativa? La mayoría dijo que no. Miren, 91, 90, 85, 84% ya dejó el colegio, ¿no? Ahora, la principal razón en estos años por la que dejó de estudiar fue porque quedó embarazada. Actualmente esa es la segunda causa, ¿no? El embarazo adolescente. Pero para estos años, 2011-2014, la primera causa fue que quedó embarazada y duplica casi la segunda causa, ¿no? Queda por falta de dinero, porque no quiso estudiar, porque se unió con su pareja o porque necesitaba trabajar para ganar dinero. Siguiente, por favor.
Según las tasas de deserción escolar del Ministerio de Educación, 1 de cada 3 adolescentes que abandonan los estudios escolares lo hace porque quedó embarazada o porque tiene que realizar tareas relacionadas al cuidado de niños. El embarazo adolescente es un tema que trunca la educación de las niñas y adolescentes peruanas. Según ENDES, al 2017, el 13,4. Recordemos que en 2014 era 14,6. Para el 2017 bajó a 13,4 de las adolescentes estaban embarazadas o ya eran madres. En Loreto esta cifra alcanzaba el 30%. Las adolescentes que no han tenido educación y han quedado embarazadas es de 31,1%, mientras que entre las adolescentes que solo tienen una educación primaria es casi el 50%. Siguiente, por favor. Bueno, acá les voy a mostrar unos gráficos, el que fue lo más reciente que encontré, que es hasta el 2017, ¿no? De 2007 a 2017, que hacen una comparación. El número de mujeres adolescentes con hijos por edad, ¿no? Vemos para el año 2017, comparado con el 2007 a los 19 años, esas cifras que mantienen, ¿no? Luego tenemos el porcentaje de adolescentes con hijos según la edad, y las madres adolescentes según el estado civil o conyugal en el 2017. Vemos que el 65,8% ya era conviviente y solamente el 3,2% era casada. El 7,1% era separada, ¿no? Al estar separada una adolescente, ¿qué quiere decir? Que más adelante va a tener una pareja, otra pareja y otra pareja, y eso también trae problemas de salud pública. El 0,2% era viuda, 0,1% divorciada y aproximadamente alrededor del 20% era soltera. Siguiente, por favor. Las madres adolescentes por acceso a seguro de salud para el 2017. A nivel urbano, el 80,7% contaba al menos con algún tipo de seguro, ¿no? Ya sea SIS, ya sea de la policía y salud, y el 19,3% no tenía seguro. En el área rural, igual, el 88% tenía algún tipo de seguro y el 12% no. El porcentaje de madres adolescentes según el tipo de seguro. Vemos que el 90% tenía SIS, el 7,2% de salud, que posiblemente sean por los padres, ¿no? Porque el adolescente todavía te cubre el seguro. Y el 0,9% otro seguro de salud. Siguiente, por favor. La tasa de adolescentes que son madres por quintil de ingreso. El 19,2% en el quintil 1 ya estaban embarazadas con el primer hijo y el 5,7% ya son madres, a comparación del quintil 5, ¿no? Donde las embarazadas con el primer hijo es de 2,3 y el 0,9 ya eran madres. Siguiente, por favor. El nivel educativo alcanzado por el grupo de mujeres para el 2019. Las mujeres que tuvieron acá comparan las mujeres que tuvieron su primer hijo en la adolescencia versus las mujeres que tuvieron su primer hijo ya en la edad adulta. Entonces, vemos que las que tuvieron en la adolescencia, casi el 50% se quedó con un nivel de secundaria nada más. Luego tenemos que el 25,7% primaria, el 18,8% tuvo una educación superior, el 5,2% no tuvo ningún nivel educativo y el 0,7% logró un posgrado concluido, ¿no? Menos el 1%. En comparación con las madres que tuvo su primer hijo en la etapa adulta, que realmente no es mucha la diferencia, ¿no? Pero sí se ve de todas maneras que un mayor porcentaje tuvo posibilidad de una educación superior. Siguiente, por favor. En cuanto a la situación laboral de las madres adolescentes y adultas, las madres que tuvieron su primer hijo en la adolescencia el 73,2% fue una población económicamente activa versus el 80,9%, ¿no? Y el 26,8% de los que tuvieron en la adolescencia pertenecen a la población económicamente inactiva versus el 19,1% de las que tuvieron su hijo en la etapa adulta. Siguiente, por favor. En la condición de empleo, acá igual hacen una comparación, ¿no? Del 92,3 versus el 95,6 era empleada. Igual abajo la condición de la informalidad laboral. Igual el 81,9% era empleada en un sector informal versus el 77,4% de las que tuvieron su hijo en la etapa adulta. Siguiente, por favor. En cuanto a la distribución de categorías ocupacionales de las mujeres que tuvieron su primer hijo en la adolescencia, el 41,3%
es empleada, versus el 48.8 de las que tuvieron en la etapa adulta. Luego comparamos el 36,2 versus el 35, que realmente no es mucho la diferencia, que son trabajadoras independientes, y luego la trabajadora familiar no remunerada, ¿no? Es decir, las que están en casa, 17,1 versus 10,6. Igual vemos que la diferencia es menor, ¿no? En las que tuvieron su hijo en etapa más adulta. Siguiente, por favor. Tiene menos oportunidad un adolescente, sobre todo con hijos, de tener una mejor oferta o una mejor calidad laboral remunerada. Continúa, por favor. En cuanto a los gastos asociados a la atención de salud de las mujeres en la etapa adolescente, esta es la cantidad de gastos que se realizan, ¿no? En cuanto a los cuidados prenatales y durante el parto, los partos, las complicaciones obstétricas, las otras afecciones que se pueden dar en la maternidad, las intervenciones por recién nacidos. Siguiente, por favor. Sin contar que muchos adolescentes no acuden al control prenatal y no se puede tomar una acción con determinación, con tiempo. Luego tenemos la desagregación del impacto total de la maternidad adolescente por características de las mujeres y sus hogares, ¿no? Vemos la edad en la que la madre adolescente tuvo su primer hijo. Mayormente fue entre los 15 y 19 años versus el 10 y 14 años. Luego la condición de pobreza, ¿no? No pobre y versus pobre. El ámbito del hogar fue mayormente urbano que rural. Y la autopercepción étnica, también sobre la raza que predominó, ¿no? Que es en la raza mestiza. Siguiente, por favor. A modo de conclusión, las mujeres que tuvieron su primer hijo en la adolescencia reciben un ingreso anual del 13.8% inferior a quienes tuvieron su hijo entre los 20 y 29 años. Las mujeres que tuvieron su primer hijo en la adolescencia tienen mayor tasa de desempleo y también mayor informalidad laboral. Las mujeres que tuvieron su primer hijo en la adolescencia se desempeñan en actividades económicas y categorías ocupacionales con menores remuneraciones. Las mujeres que también tuvieron su primer hijo en la adolescencia alcanzan menor nivel de educación y los resultados de la estimación de los costos socioeconómicos del embarazo, maternidad adolescente, son un llamado urgente a la necesidad de políticas públicas efectivas y basadas en la evidencia que contribuyen a la prevención de este grave problema de desarrollo social, desigualdad de género, de exclusión y de la vulneración de los derechos de las personas. Eso es todo, doctor. Correcto, muy bien. Sí, se ha tocado las 4 esferas de los cuatro ejes temáticos de la salud sexual reproductiva: el impacto en la sociedad, el impacto cultural, el impacto, perdón, laboral, el impacto en las ITS, el impacto en la planificación familiar, ¿sí? Y lamentablemente, pues el aspecto económico, ¿no? Cómo son vulnerados, cómo sufre, cómo entra en un detrimento realmente preocupante. Para lo que implica, jóvenes, que nosotros cuando comencemos a laborar en un establecimiento de primer o segundo nivel, mencionan ustedes cuando empiecen a trabajar, tienen que tener en cuenta estos lineamientos para que ustedes puedan hacer un buen papel y, como les decía, ¿no?, ser motores de cambio en la sociedad. No se requiere hacer muchas inversiones publicitarias cuando nosotros podemos, en el primer y segundo nivel de atención, conociendo esto, hacer cadena de información, de educación en la población. Cuanto más grande sea esto, los beneficios se van a ver a mediano y largo plazo. Si hubiera alguna pregunta, ya para finalizar este seminario. Muy bien, jóvenes, los felicito. Se tocó todos los aspectos que se planteaban para este seminario. Yo creo que ahora solo salimos más fortalecidos con la información que hemos captado. Por favor, cuelguen este seminario para que todos tengan acceso y lectura sobre todo las fuentes bibliográficas empleadas. Muy bien. Listo. Entonces, será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas Gracias, noches. doctor. Buenas Gracias, doctor. Buenas noches. A ti, Gaby, gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor.
Buenas noches.